Cuando los Rolling Stones entraron en escena en 1963, su comparación con los Beatles fue inmediata. Los medios comenzaron a plantear una falsa rivalidad en el ojo público, ya que inicialmente fueron moldeados a partir de los Fab Four por el entonces manager Andrew Loog Oldham, pero en lugar de competir por el mismo campo, pensó en darle un giro a su estilo y presentó a los Stones como la otra cara de la moneda. En este video veremos cómo es que los Stones y los Beatles se conocieron, así como las colaboraciones entre las dos bandas a lo largo del tiempo. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte al canal. Andrew Loog Oldham, manager de los Stones, quiso llevar a la banda por otros rumbos. A diferencia de las demás bandas que seguían el estilo de los Beatles, Oldham los vistió con ropa incomparable, cabello largo y una apariencia desordenada. Quería hacer de los Stones un grupo de indeseables obscenos y darles una apariencia salvaje. Entonces, cuando las dos bandas finalmente tuvieron la oportunidad de encontrarse por primera vez, la tensión ya estaba establecida. En 1963, mientras los Stones actuaban en el Crawdaddy Club de Reino Unido, el bajista Bill Wyman vio a los Beatles entre el público. Estábamos tocando en un club, dando un gran espectáculo, y todos se lo estaban pasando bien. De repente me doy vuelta y allí estaban estos cuatro tipos con abrigos de cuero negro. Los Beatles ya se habían convertido en la próxima novedad de Inglaterra, por lo que los Stones se sorprendieron cuando los vieron en el club. Ringo Starr recordó la noche de manera positiva. El público gritaba y bailaba sobre las mesas. Recuerdo estar en ese lugar lleno de gente y verlos en el escenario. Entonces pensé que los Stones eran geniales. Wyman continuó. Cuando terminamos la primera parte del show, charlamos con ellos y tomamos unas cervezas. Y se quedaron para el segundo set. Después todos nos fuimos al piso de Chelsea, donde vivían Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones. Pasamos toda la noche tocando blues, hablando de música y nos convertimos en grandes amigos. Aunque los medios los enfrentaron, terminaron llevándose muy bien y eran admiradores del trabajo del otro. Keith Richards incluso admitió más tarde que el deseo de Oldham de crear una clara separación de imagen de los Beatles fue muy necesario. A pesar de esta necesidad de categorizarlos como opuestos, las bandas siguieron siendo buenos amigos a lo largo de los años. George Harrison, por ejemplo, había ayudado a los Stones a que firmaran con su sello discográfico Decca. John Lennon y Paul McCartney escribieron el segundo sencillo de los Stones, I Wanna Be Your Man. McCartney y Jagger coordinaron los lanzamientos de sus respectivos discos para que no se superpusieran. Lennon había participado en un viaje por carretera impulsado por el LSD con Keith Richards, e incluso asistió al famoso especial de televisión no emitido The Rolling Stones Rock and Roll Circus, donde tocó con Richards, Eric Clapton y Mitch Mitchell, formando una banda de estrellas llamada The Dirty Mac. Su rivalidad continuó incluso en épocas recientes. En una entrevista con Howard Stern, McCartney dijo sobre los Stones: tienen sus raíces de blues. Cuando escriben canciones tienen que ver con el blues. Nosotros tuvimos diferentes influencias. Hay muchas diferencias. Amo a los Stones, pero pienso que los Beatles eran mejores. El líder Mick Jagger respondió para la revista Rolling Stone: eso es muy divertido. Obviamente no hay competencia. Empezamos a hacer conciertos en estadios en los años 60 y actualmente todavía lo hacemos. Esa es la gran diferencia entre las dos bandas. Por suerte, una banda sigue tocando en estadios y la otra ya no existe. I Wanna Be Your Man se convirtió en el segundo sencillo de los Rolling Stones como resultado de un encuentro casual en una calle de Londres en 1963.
John Lennon y Paul McCartney fueron con el manager Andrew Luke Oldham al estudio donde estaban trabajando Mick Jagger y la banda. Ya los conocíamos y estábamos ensayando, y Andrew llevó a Paul y a John al estudio. Dijeron que tenían esta melodía, así que la pusieron y pensamos que sonaba bastante comercial, que era algo que necesitábamos, recordó Jagger. La canción alcanzó el puesto 12, convirtiéndose en su primer éxito en el top 20. Jagger y Richard atribuyeron la experiencia como su inspiración para formar su asociación de compositores como lo eran Lennon y McCartney. El 1 de junio de 1966, los Beatles pasaron el día añadiendo efectos de sonido a su canción Yellow Submarine. Entre los que contribuyeron se encontraban Brian Jones de los Stones, que era un amigo cercano de Lennon y McCartney. Se le puede escuchar en los coros y también proporciona el sonido de tintineo de vasos en la canción. Brian Jones fue invitado a otra sesión de los Beatles en junio de 1967. Le pidieron que agregara una pista musical a You Know My Name, Look Up the Number. Paul McCartney dijo: "Pensábamos que traería una guitarra, pero al abrir su estuche sacó un saxofón. Le dijimos, bueno, tenemos este pequeño número", y Brian agregó el saxo. No estaba muy bien tocado, pero era justo lo que queríamos. Brian era muy bueno en eso. Esa fue la última vez que interactuaron con Jones. Lennon fusionó dos temas incompletos en Baby You're a Rich Man, que se lanzó como cara B de All You Need Is Love en junio de 1967. Mick Jagger asistió a una de las sesiones y terminó haciendo los coros hacia el final de la canción. Mientras los Rolling Stones trabajaban en su álbum de 1967, Their Satanic Majesty's Request, Jagger y Richards decidieron escribir un tributo a los fans que habían mantenido su fidelidad a la banda durante sus recientes arrestos por drogas. Se les ocurrió We Love You, que se lanzó en 1967 como un guiño deliberado a All You Need Is Love de los Beatles. La canción presenta a Lennon y McCartney en coros. Una versión de la portada del álbum también presenta pequeñas fotografías de los 4 miembros de los Beatles. Winston, welcome to the show. Michael, it's a pleasure to... En Rolling Stones Rock and Roll Circus fue la única vez que miembros de los Stones y los Beatles actuaron juntos en el escenario. Como parte del espectáculo televisivo que permaneció inédito durante años, John Lennon y Keith Richards tocaron Year Blues de los Beatles en una banda llamada Dirty Mac. En la actuación también participaron Eric Clapton, Yoko Ono y Mitch Mitchell. Lennon, quien se presentó como Winston Leg Tide, basó el nombre del grupo en Fleetwood Mac. Jagger incluyó a los Beatles en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, una noche en que Paul McCartney se negó a asistir por disputas con sus ex compañeros de banda. Todos los demás, incluidos Bruce Springsteen, Neil Young y Bob Dylan, subieron al escenario para el cierre de sesión, que incluyó a Jagger interpretando un verso de la canción I Saw Her Standing There de los Beatles. Durante su discurso, Jagger dijo: "Tuvimos mucha rivalidad en los primeros años y un poco de fricción, pero terminamos siendo amigos, y me gusta pensar que todavía lo somos, porque fueron algunos de los mejores momentos de nuestras vidas, y estoy muy orgulloso de ser quien los lleve al Salón de la Fama del Rock and Roll". Recientemente, Paul McCartney grabó sus partes de bajo para el nuevo álbum de los Rolling Stones, llamado Hackney Diamonds. Aunque en un comienzo se comentó que Ringo participaría en la grabación, esto fue desmentido. Cuéntame, ¿cuál de estas dos bandas es tu favorita? No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.
Gracias por tu visita y será hasta un próximo video.